No hay problema. Bueno, gente, estamos en horario. Muy buenos días a todos. La verdad, un placer encontrarnos nuevamente, ya en semi-confinamiento, ahora hoy lunes, y el placer de, bueno, de estar aquí defendiendo o participando de este evento de la defensa de tesis de Ana Lucía, que nos tenía un poco demorados. Así que un placer que nos encontremos hoy aquí. Bueno, agradecerle a todos los presentes, especialmente a los miembros del jurado, a la doctora Lucía Claps en representación de la Comisión de Supervisión, bueno, a Daniel y a Vilma como los directores. Así que bueno, les comento cómo es el procedimiento. Yo le voy a presentar a Ana Lucía, después va a dar su exposición. Al finalizar la misma, los miembros del jurado harán las observaciones o preguntas que consideren pertinentes, y después pasaremos a una sala privada a redactar el dictamen. Todos los presentes van a quedar en esta sesión y en una sala privada el jurado haciendo el acta. Después de la misma nos volvemos a sumar a la sesión principal para hacer la lectura del acta correspondiente. Ese sería un poco el procedimiento. Durante o a partir de este momento, sí les pediríamos que a todos los presentes, salvo los miembros del jurado y a la doctora Lucía Claps, el resto apague sus cámaras para que la exposición se centre solo en el tesista, y los directores, si quieren tener la cámara prendida, no hay ningún tipo de problema. Y obviamente el micrófono para todos los presentes, por el momento hasta después de la pregunta, que estén apagados. Después habrá un momento de saludar, prender las cámaras, todos. Bueno, defensa de tesis doctoral, licenciada Ana Lucía Ávila. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por la licenciada Ana Lucía Ávila para optar al grado académico de doctora en Ciencias Biológicas, y que trata sobre el tema identificación, ecología de áfidos y su relación con la transmisión de virus en el cultivo de papa en la provincia de Tucumán. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Vilma Cecilia Conci y codirección del doctor Leonardo Daniel Plopper. El tribunal examinador aquí presente, designado por resolución número 365 de 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, está integrado por doctora Claudia Fernanda Nome Ocampo y Pave Siat Inta, doctora María Gabriela Murúa, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, y doctor Juan Antonio Rull Gaballet, PROIMI, CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Lucía Elena Claps de la Universidad Nacional de Tucumán. Una vez que concluya la exposición de la tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Lucía, tu momento, a disfrutarlo. Gracias, Pablo. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No estamos viendo la pantalla. Perdón. Ahora sí. Ahora sí, poner pantalla completa. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Ana Lucía Ávila y hoy voy a exponer mi tesis para optar por el título de doctora en Ciencias Biológicas, que como Pablo ya les contó, se titula Identificación, Ecología de áfidos y su relación con la transmisión de virosis en el cultivo de papa en la provincia de Tucumán. Desde ya agradezco a todas las personas que me acompañan hoy. Este trabajo se realizó en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en la sección de Zoología Agrícola y en el Instituto de Patología Vegetal del INTA Córdoba, y fue financiada por 2 becas de posgrado, tipo 1 y tipo 2 de CONICET. Eduardo Willing fue mi director de ambas becas. Bien, en el primer capítulo expondré una introducción general y antecedentes en la temática. La papa Solanum tuberosum es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas que se cultiva en todo el mundo por sus tubérculos comestibles.
Es originaria de América del Sur y es el cuarto cultivo a nivel mundial por la cantidad de producción. En América Latina, nuestro país ocupa el tercer lugar, se caracteriza por su alta productividad en toneladas por hectáreas y por la calidad de su semilla. Dentro de Argentina, las provincias que producen papa son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Y en nuestra provincia la producción se focaliza en los departamentos de Río Chico, Chicligasta, Graneros, Alberdi y La Cocha, y también tenemos la zona de Tafí del Valle, que ha sido fiscalizada para la producción de papa semilla desde el año 76. Existen diversos problemas asociados al cultivo de papa, como ser enfermedades bacterianas, fúngicas, ambiente adverso, nematodos, virus e insectos. Dentro de los insectos perjudiciales para este cultivo están los áfidos, vulgarmente conocidos como pulgones, que son insectos pertenecientes a la serie Sternorhyncha al orden Hemiptera. Como podemos ver en esta imagen, tienen formas diferentes, pueden ser insectos alados o ápteros sin alas, y a veces estas formas son tan distintas entre sí que inducen a pensar que se tratan de especies diferentes. Existen alrededor de 50 caracteres identificables en los áfidos, solo algunos de ellos son importantes desde el punto de vista taxonómico. Para nombrar algunos, la coloración y la nerviación de las alas, la presencia o ausencia de sifúnculos, y también la forma, el tamaño y la coloración, la presencia, la coloración y el tamaño de la cauda, los tubérculos antenales, los sensorios dentro de los antenómeros, presencia y ausencia de manchas en el dorso, etc. El éxito de estos insectos se debe a que tienen una alta capacidad de adaptación al medio, colonizan una amplia variedad de hospederos y también tienen sistemas de defensa contra enemigos naturales. Se demostró que en algunas especies, parte de la colonia de los mismos áfidos se especializan en la defensa, se los llama soldados, y otras especies desarrollan una relación de colaboración con las hormigas, que a cambio de una secreción dulce que secretan los áfidos, las defienden de enemigos naturales. En general, estos insectos tienen un ciclo de vida muy complejo. El que estamos viendo es un ciclo de vida general que puede variar dependiendo de la especie y de la región en donde viven. Pero como ya les había comentado, presentan formas ápteras o sin alas, aladas, se reproducen de manera asexual por partenogénesis y también sexual colocando huevos. El huevo de invierno se coloca por lo general en un hospedero primario, que suele ser una planta leñosa. A partir de este huevo nace una hembra llamada fundadora de primavera, áptera, quien producirá por partenogénesis y viviparidad a otras hembras aladas llamadas fundatrígenas. Esta hembra es la que vuela al hospedero secundario, donde generará hembras ápteras, y estas hembras harán varios ciclos en la colonia, colonizarán ese cultivo o esa planta herbácea. Los áfidos son muy sensibles al hacinamiento. Cuando hay mucha abundancia de ellos en una misma hoja, por ejemplo, generan estas formas aladas llamadas migrantes, que pueden volar a otras plantas cercanas e inclusive a parcelas bastante lejos, y colonizan nuevas plantas. Finalmente, en otoño nacen sexúparas, que son hembras que volverán al hospedero primario, generarán hembras ápteras y machos alados, y estos dos por reproducción sexual pondrán los huevos de invierno. Los áfidos pueden causar distintos daños al cultivo de papa. Uno de ellos es que son insectos fitófagos, entonces se alimentan del floema de las plantas. También secretan un exudado dulce llamado melado, que favorece el crecimiento del hongo fumagina, afectando el área fotosintéticamente activa de la planta. Y por último, y más importante, es la transmisión de diversas virosis vegetales. Se han citado más de 380 especies de animales que son vectores de estos virus vegetales, de los cuales el 94% son artrópodos, y de ellos más del 75% se encuentran dentro del orden Hemiptera. De los más de 600 virus vegetales transmitidos por invertebrados, se sabe que más del 50% es transmitido por áfidos. La transmisión del virus por áfidos puede darse de diferentes maneras. Esto va a depender de dónde en la planta se encuentra el virus y si tiene la capacidad de atravesar barreras dentro del vector y de reproducirse. Las formas son no persistente, semipersistente y persistente, y esta última es propagativa y no propagativa. Aproximadamente el 75% de los virus transmitidos por áfidos se hace de manera no persistente. La transmisión no persistente
se produce cuando el áfido hace pequeñas picaduras de prueba en las células epidérmicas de la planta, donde se encuentra el virus. El virus queda retenido en el estilete, que es parte del aparato bucal, e inmediatamente después el áfido puede contagiar una planta sana, es decir, que no hay periodo de latencia. Permanecen infecciosos solo durante pocas horas, y un ejemplo de este tipo de transmisión es el potivirus PBI, que vamos a desarrollar más adelante en este trabajo. La transmisión persistente tiene periodos de adquisición e inoculación más largos, que puede variar de horas inclusive a días. Esto es necesario porque el áfido necesita llegar hasta el floema, alimentarse del floema, que es donde están las partículas virales. Una vez que el áfido tiene el virus tiene la capacidad de atravesar barreras del tubo digestivo, viajar hasta las glándulas salivales y será transmitido a través del estilete a una planta sana. Este tipo de transmisión tiene dos formas: propagativa, que es cuando el virus tiene la capacidad de multiplicarse dentro del vector, y no propagativa, que es la que nos interesa en este trabajo, que es cuando el virus no se multiplica dentro del áfido, y es un ejemplo el luteovirus PLRB, que vamos a desarrollar más adelante. Bien, el cultivo de la papa tiene más de 30 virus que son capaces de afectarlo. Sin embargo, existen 4 de mayor importancia que son los que se tienen en cuenta en las normas de fiscalización de papa semilla. Uno de ellos es el virus de la papa I o PBI, que produce pérdidas de rendimiento de hasta un 80%. Como ya dijimos, se transmite por áfidos de manera no persistente y también por tubérculos infectados. Y los síntomas a campo son bastante problemáticos porque suelen ser leves, a veces se superponen unos con otros y no son tan fáciles de detectar. El otro virus de gran importancia es el PLRB, que produce también una gran disminución en el rendimiento, se transmite por áfidos de manera persistente, no propagativa, y también por tubérculos infectados. Dentro de los síntomas, la más característica es el enrollamiento de las hojas, que quedan rígidas y coriáceas, y en muchos casos adoptan una coloración púrpura en el envés. También la planta detiene su crecimiento y por ende perjudica al rendimiento. De los virus que afectan a la papa semilla, elegimos estos dos por considerarse los más importantes a nivel mundial. Bien, las hipótesis de este trabajo fueron que las características diferenciales de los cultivos de papa para consumo y para semilla en la provincia de Tucumán determinan la presencia de diferentes especies de áfidos en cada uno de ellos, entre las cuales varias especies son transmisoras de virus. Los factores ambientales y la continuidad del cultivo de papa influyen en la fluctuación poblacional de las especies de áfidos presentes. Los virus PBI y PLRB transmitidos por áfidos infectan en altos porcentajes y se diseminan rápidamente en el cultivo de papa. La distribución e incidencia de los virus en el cultivo tienen una correlación fuerte con la dinámica poblacional de las especies de áfidos presentes. Y la curva de progreso de la enfermedad del virus PBI se ajustará a un modelo de tipo Gompertz y el PLRB a un modelo de tipo logístico. El objetivo general de esta tesis fue determinar la diversidad de especies y la dinámica poblacional de áfidos presentes en el cultivo de papa para consumo y semilla en la provincia de Tucumán y su relación con los virus PBI y PLRB. Para esto propusimos 7 objetivos específicos que iré desarrollando en cada capítulo. Bien, el capítulo 2 trabajamos con la diversidad de especies de áfidos presentes en el cultivo de papa para consumo y semilla de la provincia de Tucumán. Para comenzar con este trabajo, luego de los primeros monitoreos, viajé al INTA de Malargüe, en Mendoza, donde me recibió el ingeniero agrónomo Jaime Ortego y me presentó este mundo tan fascinante de los áfidos. Me enseñó a preparar preparados microscópicos, a identificar caracteres muy importantes desde el punto de vista taxonómico en los áfidos, compartió conmigo claves de identificación y ciertos datos curiosos de las especies que íbamos descubriendo. También durante la tesis fue corroborando algunas especies que yo tenía dudas mientras iba identificando. La taxonomía que vamos a seguir en este trabajo es la propuesta por Remodier, con algunas modificaciones hechas por los autores Nieto Mejía y Blackman Anisto. En esta clasificación, los áfidos están incluidos dentro del orden Hemiptera, de la superfamilia Aphidoideae, dentro de las cuales hay 3 familias, Adelgide y Phylloxeridae, que son familias más primitivas, son áfidos que carecen, por ejemplo, de sifúnculos y viviparidad, y la familia Aphididae, que presenta
6 subfamilias. Existen citadas alrededor de 5.300 especies de áfidos en el mundo. En nuestro país existen unas 237 especies y en Tucumán se han citado alrededor de 64 especies hasta el año 96. Bien, el objetivo de este capítulo fue comparar la eficiencia de 2 métodos de muestreo de áfidos ápteros en el cultivo de papa, determinar la diversidad de especies de áfidos presentes en cultivo de papa para consumo y semilla de Tucumán, investigar en la bibliografía cuáles de las especies de áfidos encontradas durante este trabajo fueron citadas previamente como transmisoras de virus. Bien, los materiales y métodos de este trabajo fueron los siguientes. Queríamos determinar, en base a 2 métodos de muestreo de áfidos ápteros, cuál era el más adecuado para trabajar en esta tesis. Elegimos un método que es el conteo de áfidos en 3 hojas de la planta. Se analizan 3 hojas plenamente desarrolladas de la zona apical, media y basal de la planta y se hace un conteo directo de áfidos ápteros y alados. Si la intención es identificar las especies, se colectan todos los áfidos con un pincel fino y se depositan en frascos plásticos con alcohol 70. Otro método muy utilizado es el método de conteo de áfidos en planta completa y se hacen mediante el método de golpeado. Este método consiste en sacudir suavemente una planta sobre un paño vertical de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho y toda la áfidofauna colectada en este tubo de PVC es levantada, recolectada con un pincel fino y colocado en alcohol 70. Para determinar la diversidad de especies de áfido en el cultivo de papa en la provincia se eligieron 3 regiones que se muestran en este mapa, que es el esquema agrológico de Zucardi y Fada. La región número 1 es Alto Verde, en el departamento Chicligasta, donde se concentra la producción de papa consumo de Tucumán. La zona número 2 es Tafí del Valle, donde ya dijimos que se produce papa semilla, y la 3 es Las Talitas, donde se encuentra la estación experimental agroindustrial Obispo Colombres. Bien, el muestreo de áfidos se realizó. Los alados los monitoreamos con trampas de aguas amarillas tipo Muerique, que son estas trampas que muestran esta figura. Fueron desarrolladas por nosotros de manera casera, son bandejas de plástico pintadas de gris por fuera y de amarillo intenso la base, que se ubican dentro de estas estructuras metálicas a 60 metros de altura sobre el suelo. Tienen en la base un orificio con una tapa rosca, por donde vamos a poder desagotar el agua que tienen las trampas, y con una tela fina tipo wall voy a colectar todo lo que había caído en la trampa. También tiene una perforación en la zona superior cubierto de tela wall que me sirve como rebosadero para que en el caso de exceso de agua vaya desagotando por allí y no pierda material entomológico. En el caso de los áfidos ápteros se utilizó el método de golpeado que describí en las diapositivas anteriores. Una vez que tuvimos los áfidos en los tubos con alcohol 70, fueron trasladados a la sección de zoología agrícola, donde utilizando una lupa binocular hicimos la identificación de todas las especies. Luego hicimos una búsqueda bibliográfica para saber si esas especies habían sido citadas en nuestra provincia y si habían sido citadas previamente como vectores de los 2 virus de interés. Los resultados de este capítulo son los siguientes. En este gráfico podemos ver la comparación de las 2 técnicas de monitoreo en 2 lotes, el lote A y el lote B. Ambos lotes estaban en la subestación de la Estación Experimental de Tafí del Valle. Podemos ver en el eje horizontal los monitoreos y en los ejes verticales los áfidos por planta en el eje de la izquierda y los áfidos en 3 hojas en el eje de la derecha. Podemos ver que en ambos ensayos el método de golpeado nos permitió capturar mucha más cantidad de áfidos, hasta 10 veces más, pero que en ambos monitoreos las curvas de la dinámica son muy parecidas. Describen la misma curva las dos técnicas. Para determinar la diversidad de especies de áfidos en el cultivo, luego de identificarlas a todas, realizamos este gráfico donde podemos ver las 3 regiones estudiadas, Alto Verde, Las Talitas y Tafí del Valle, y en el eje vertical el número total de especies aladas. En azul tenemos las especies aladas y en verde las especies ápteras. Podemos ver que en Tafí del Valle detectamos la mayor cantidad de especies, tanto aladas como ápteras. En segundo lugar Las Talitas y en último lugar Tafí del Valle. La diversidad de especies, de Alto Verde. La diversidad de especies de áfidos alados se determinó de la siguiente manera. Se colectaron e identificaron áfidos alados 15.169 individuos.
de los cuales fueron identificados en 47 especies y 9 géneros. De ellos, 27 especies fueron encontradas en las 3 regiones evaluadas y 22 habrían sido citadas anteriormente como vectores de PBI y PLRB. Confeccionamos estas listas con las especies donde podemos ver todas las especies que encontramos pertenecieron a la familia Aphididae. Aquí tenemos 5 de las 6 subfamilias que tiene esta familia, las tribus y la lista de géneros y especies detectadas. Las especies que están resaltadas con negrita y subrayado son aquellas que no habían sido citadas nunca para Tucumán, y en cada columna de cada región marcamos con una X si estaba presente en esa región. En esta segunda tabla podemos ver la subfamilia Aphididae, que fue la más abundante con una de sus tribus, y en esta última planilla vemos la segunda tribu de la misma subfamilia. Acá también es importante destacar que las especies que tienen un asterisco habrían sido citadas como transmisoras de PBI, y las de 2 asteriscos para PBI y PLRB. Bien, con respecto a los áfidos ápteros, se colectaron e identificaron 8.158 individuos ápteros, los cuales pertenecieron a 9 especies diferentes. 3 de ellas fueron encontradas en las 3 regiones evaluadas y 6 habrían sido citadas anteriormente como vectores de los virus de interés. Esta es la planilla de los áfidos ápteros, donde podemos ver que también todos pertenecieron a la familia Aphididae. Dentro de 2 subfamilias se agruparon, y acá también tengo marcados con asterisco las especies transmisoras de los virus de interés. Los resultados de diversidad de áfidos alados como de ápteros nos permitieron publicar un trabajo en una revista de divulgación nacional e internacional. 17 especies y un género fueron nuevos hallazgos para la provincia de Tucumán. Una vez que tuvimos esta información, realizamos una búsqueda bibliográfica y escribimos una pequeña reseña de cada una, teniendo en cuenta características de la biología, morfología, hospederos, si son o no transmisores de virus, la distribución mundial, etc. Y pudimos confeccionar otro trabajo de divulgación también en una revista nacional e internacional. Las conclusiones de este capítulo son que cuando comparamos los 2 métodos de monitoreo de áfidos ápteros, golpeado y el conteo en 3 hojas por planta, pudimos recolectar diferente cantidad de individuos. Sin embargo, ambos describieron el mismo comportamiento de la población a campo, por lo que la utilización de uno u otro método dependerá de las necesidades del investigador. Para esta tesis se decidió trabajar con la técnica de golpeado, considerándola la más adecuada. La familia Aphididae fue la única representada en las 3 regiones evaluadas en la provincia de Tucumán. Se identificaron 47 especies de áfidos alados pertenecientes a 6 subfamilias. Estos datos permitieron aceptar la hipótesis sobre la presencia de diferentes especies de áfidos en el cultivo de papa en la provincia de Tucumán, y que algunas de ellas son transmisoras de virus. La subfamilia Aphididae, con sus 2 tribus, presentó la mayor cantidad de especies. Se encontraron individuos aptos pertenecientes a 3 especies que no colonizan generalmente el cultivo de papa. Creemos que esto podría deberse a que cerca de la parcela en la que trabajábamos existían cultivos de frutillas y algunas malezas que han sido citadas como hospederos de estas 3 especies. Con este relevamiento se actualizaron los estudios existentes y se suministró nueva información en términos de localidades evaluadas como de diversidad de especies. Con estos nuevos hallazgos, el número total de especies citadas en Tucumán alcanzó las 82, y los resultados posibilitaron la publicación de 2 trabajos en revistas científicas. Bien, el capítulo 3 trabajamos en la fluctuación poblacional de áfidos presentes en el cultivo de papa y su relación con los parámetros meteorológicos. Sabemos que la fluctuación poblacional de áfidos puede ser muy compleja, debido a que está influenciada por diferentes parámetros, como enemigos naturales, respuestas defensivas, la calidad de la planta hospedaje, el ciclo de vida, competencias inter- e intraespecíficas, etc. Y que para que un áfido tenga la posibilidad de volar y colonizar, necesita condiciones óptimas de viento, temperatura, humedad y luminosidad. Sabemos que los áfidos vuelan horizontalmente en paralelo al cultivo y no tienen la capacidad de detectar si la planta es hospedante ni por la vista ni por el olfato. Necesitan aterrizar y realizar estas pequeñas picaduras de prueba para determinar si la planta es hospedante y se quedan y colonizan, o si no lo es y levantan vuelo nuevamente. Esto favorece la transmisión de virus, principalmente aquellos que se transmitan de manera no persistente.
Conociendo la fluctuación poblacional de áfidos, podríamos determinar métodos de prevención, tanto de la infectación del cultivo con áfidos como del desarrollo de posibles epidemias. Y conociendo cómo influyen los parámetros meteorológicos en su fluctuación poblacional, podríamos desarrollar estrategias de manejo sustentables para el cultivo. Los objetivos de este capítulo fueron determinar la abundancia de distintas especies de áfidos alados y ápteros encontrados en 3 regiones productoras de papa, describir las fluctuaciones poblacionales de áfidos alados y ápteros asociados al cultivo de papa y determinar sus relaciones con parámetros meteorológicos. Los materiales y métodos fueron los siguientes. Se siguió trabajando en las mismas 3 regiones descritas en el capítulo anterior, Alto Verde, Tafí del Valle y Las Talitas. Seguimos monitoreando a los áfidos alados con 3 trampas amarillas de agua ubicadas en la periferia de parcelas de 200 metros cuadrados de papa variedades punta, y seguimos monitoreando a los ápteros mediante el método de golpeado de 15 plantas ubicadas uniformemente en la parcela. Para confeccionar una tabla y mostrar la abundancia de áfidos, se tuvo en cuenta el total de individuos colectados de cada especie y la importancia relativa. Este valor de importancia relativa nos permite valorar a las especies no solo por su abundancia, sino también por la frecuencia de aparición en los monitoreos. Es decir, que voy a equiparar la importancia de especies que son muy poco abundantes, pero son muy frecuentes en los monitoreos, con aquellas que son muy abundantes, pero de aparición esporádica. La fluctuación poblacional de áfidos se analizó confeccionando curvas de abundancia que tienen en cuenta el promedio de áfidos por trampa, en el caso de los alados, o planta, en el caso de los ápteros, y los monitoreos. La influencia de diferentes parámetros meteorológicos se tuvo en cuenta 8 parámetros meteorológicos, que son los destacados ahí en la lista. Esta información nos brindó la sección de agrometeorología de la estación experimental. Se tuvo en cuenta cada parámetro meteorológico de la semana monitoreada de cada una de las regiones evaluadas. Y para relacionar con los áfidos, tuvimos en cuenta los áfidos alados totales, y de la cantidad de especies que identificamos, separamos a las especies más frecuentes. Definimos como especie frecuente aquella que aparecía en más del 70% de los monitoreos. Con este concepto se separaron 9 especies para trabajar, dentro de las cuales no quedó seleccionada una especie que es Macrosiphum euphorbia, pero decidimos incluirla en el análisis por su gran abundancia. Fue la 6ª especie más abundante en los alados y la 2ª en los ápteros, y se la conoce mundialmente por su gran eficiencia en la transmisión de los 2 virus de interés. Con respecto a los ápteros, se tuvo en cuenta el total de ápteros y todas las especies, porque no fueron tantas las identificadas. Los resultados de este capítulo son los siguientes. Para mostrar la abundancia de áfidos alados, en este gráfico podemos analizar cada una de las regiones, Alto Verde, Las Talitas y Tafí del Valle, y en el eje vertical el promedio de áfidos alados por trampa. En celeste claro la primera campaña y en azul más oscuro la segunda. Podemos ver claramente cómo Las Talitas se destacó por la mayor abundancia de áfidos en ambas campañas, seguida por Alto Verde y en último lugar por Tafí del Valle. En esta tabla de más abajo podemos ver el detalle en números. Se colectaron e identificaron en total 13.680 individuos pertenecientes a 53 especies, de las cuales el 61% habría sido citado previamente como vectoras de PBI y o PLRB. Con respecto esta es la tabla de abundancia de especies, donde podemos ver la lista de las especies encontradas. Se las ordenó alfabéticamente y se le asignó un número. En cada columna tenemos una región diferente, primero Alto Verde, Las Talitas, Tafí del Valle, y una última columna donde mostramos la información del total. En cada región tenemos a su vez 2 columnas, el total de áfidos colectados y en segundo lugar la importancia relativa. Con verde claro se marcaron las especies que se destacaron por sus altos valores de importancia relativa. Entre ellas podemos destacar a las 2 que compartieron en las 3 regiones. Tenemos el género Apis sp, que colectamos una gran cantidad de individuos y muchas de las especies dentro de este género han sido citadas como vectores de virus, y Mysus persice, que es la especie ampliamente distribuida mundialmente y muy conocida por su eficiencia en la transmisión de virus, y también representó una gran abundancia en este ensayo. Con respecto a los ápteros, tenemos un gráfico que analizamos de la misma manera que los alados, nada más que vamos a
tener el promedio de ápteros por planta. Acá podemos ver en la primera campaña, en verde claro, cómo Alto Verde se destaca con la mayor abundancia y Tafí del Valle la menor, y en la segunda campaña se observa lo contrario. Tafí del Valle muestra la mayor abundancia, mientras que Alto Verde y Las Calitas, menor cantidad. En esta tabla también vemos los detalles. Se colectaron en total 4.866 individuos pertenecientes a 7 especies, de las cuales todas habrían sido citadas como vectoras de PBI y o PLRB. En esta tabla mostramos de la misma manera el detalle de las especies identificadas, el total de abundancia y la importancia relativa por región y del total. Ahora voy a mostrar las curvas de fluctuación poblacional de áfidos de cada región. Primero tenemos los gráficos de Alto Verde, a mano izquierda tenemos el gráfico de alados y a la derecha de ápteros, en el eje horizontal los monitoreos y en el vertical el promedio de áfidos, por trampa o por planta. Podemos ver en Tafí que tanto en alados como ápteros se detectó la mayor cantidad de individuos en la primera campaña, que está en líneas continuas, con respecto a la segunda, que vemos en líneas punteadas. Pero las dos curvas son muy parecidas un año y el otro. Vemos una principal actividad de los áfidos alados al comienzo del ciclo del cultivo, en las primeras semanas, de la primera hasta la cuarta, de la misma manera que vemos la mayor actividad en ápteros en el mismo periodo de tiempo. Con respecto a las talitas podemos ver en el gráfico de los alados que la primera campaña la mayor actividad se focaliza en los últimos monitoreos, mientras que en la segunda campaña en los primeros, o sea, tiene como una descripción, un recorrido contrario un año con el otro la curva. Con respecto a los ápteros tenemos la misma curva, nada más que el segundo año está un poco desplazado hacia la derecha, es decir, que la colonización y actividad de ápteros habría llevado 1 o 2 semanas más para alcanzar los picos máximos. Los alados en Tafí del Valle y también los ápteros mostraron curvas muy parecidas un año del otro, con un máximo de actividad al finalizar el periodo de cultivo. Esto coincidió con lo estudiado por Obrusky de Martínez en el año 96 en la estación experimental, de la misma forma en Tafí del Valle y en Papa, que vio la máxima actividad de áfidos en la segunda quincena de febrero, que correspondería con los últimos monitoreos nuestros. Bien, cuando analizamos la fluctuación poblacional de áfidos y los parámetros meteorológicos, confeccionamos estas tablas, donde podemos ver la lista de especies, en este caso, las más abundantes, las más frecuentes que habíamos, perdón, no las más abundantes, las más frecuentes que habíamos determinado, y acá vemos la especie que yo les cuento que agregamos, que son Macrosiphum euphorbiae. Y en el último renglón tenemos el total de áfidos por trampa de agua. En cada una de las columnas tenemos los 8 parámetros meteorológicos que analizamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la humedad relativa máxima se relaciona de manera negativa con 3 especies y con el total de los áfidos colectados. Esto tendría sentido porque en otros trabajos vimos que se habría demostrado que a mayor humedad relativa máxima, menor producción de alados. También con respecto a las temperaturas máximas, mínimas y medias, vemos distintos tipos de relación. Algunos positivos y otros negativos. Y esto también hemos encontrado en ciertos trabajos que la temperatura es uno de los factores que más afecta la producción y la actividad de alados. En algunos las temperaturas altas promueven a la producción de alados y en otros la inhiben. La humedad relativa mínima no se relacionó con ninguna especie. Las lluvias se relacionaron positivamente con una de las especies. Esto coincide con un trabajo hecho también en Papa, en donde se vio que Myzus persice fue una especie que se le encontró volando sobre el cultivo de papa en épocas de lluvias continuas, y tenemos la relación positiva con los áfidos alados y los vientos. Esto también tiene bastante sentido, ya que sabemos que los áfidos alados necesitan de ráfagas de viento para poder comenzar a volar. Pido disculpas, no expliqué la interpretación de esta tabla. En esta tabla puedo ver, entre el parámetro meteorológico y la especie, valores que pinté en verde, que pueden ser positivos o negativos. El positivo me indica que a medida que aumenta el parámetro, aumenta la abundancia de esa especie. Y un valor negativo me indica que a medida que aumenta el parámetro, disminuye la abundancia de esa especie. Y por último, la palabra no me indica que no hubo relación entre ambos. Con respecto a los ápteros, puedo ver la totalidad de especies identificadas y en el último renglón el total de áfidos colectados. También puedo ver que existe una relación con la humedad relativa máxima que es negativa en algunas especies y es positiva en el total de los áfidos y en Myzus persice. Si nos acordamos de lo que mostré anteriormente, Myzus fue una especie,
la especie más abundante entre los áfidos ápteros colectados. Tampoco tenemos ninguna relación con la humedad relativa mínima. Tenemos relaciones positivas con lluvias y con viento, que esto también habría sido demostrado en otros trabajos, donde también se vio que la actividad de ápteros y la movilidad de ápteros entre plantas estaba relacionada a fuertes ráfagas de viento, y la especie Rhopalociphyllum rufi abdominali no mostró relación con ningún parámetro. Esto creemos que podría deberse a que se detectaron muy pocos individuos de esa especie. Bien, las conclusiones de este capítulo son que el número total de especies identificadas, la abundancia de alados y ápteros capturados fue diferente según la región y los años monitoreados. En todas las regiones se colectó una mayor cantidad de individuos alados por trampa en la primera campaña del cultivo con respecto a la segunda. Las Talitas fue la localidad donde se colectó la mayor cantidad de alados y Tafí del Valle la menor cantidad. Con respecto a los ápteros, se encontró mayor abundancia en Alto Verde y por último en las Talitas. En las 3 regiones evaluadas se encontró una notable cantidad de áfidos colonizando el cultivo de la especie vectora más importante a nivel mundial, que es Mysus persice. Se pudo evidenciar la disponibilidad de especies de áfido vectoras de virus durante todo el periodo del estudio. En Tafí del Valle y en Alto Verde, los alados y ápteros mostraron una curva de fluctuación poblacional con tendencias similares en ambos años evaluados. Por el contrario, en las Talitas se pudo observar la fluctuación poblacional describió curvas opuestas en los 2 años estudiados. No se encontró un patrón común de relación entre las distintas especies y los parámetros meteorológicos. Esto podría deberse a que la fluctuación poblacional de estos insectos varía dependiendo de muchos factores asociados, como las condiciones ambientales, la localización geográfica, el hospedante, cultivos aledaños, etc. Un mejor entendimiento de la abundancia de áfidos en el cultivo podría resultar en mejores maneras de determinar el momento de control de estos insectos y en algunos casos serviría para pronosticar tendencias futuras. El capítulo 4 analizamos la distribución espacial y la curva de progreso de la enfermedad para PBI y PLRB y su relación con áfidos vectores. Las epidemias vegetales son muy complejas y a veces difíciles de estudiar porque están determinadas por diversos factores como ser el virus, el vector, el cultivo y el ambiente. Si graficamos el avance de una enfermedad con respecto a una unidad de tiempo, podemos obtener lo que se conoce como curva de progreso de la enfermedad. Estas curvas pueden ser utilizadas para cualquier patógeno y cualquier planta hospedante, teniendo en cuenta la intensidad de la enfermedad con respecto a una unidad de tiempo. Estas curvas son explicadas o se adaptan a distintos modelos matemáticos. Algunos ejemplos son el exponencial, logístico, Gompertz y monomolecular. Estos modelos son una representación simplificada de la realidad, sin ninguna intención de ser una réplica, que nos van a permitir generar hipótesis y predicciones a futuro. Los objetivos de este capítulo fueron determinar la distribución espacial y la curva de progreso de la enfermedad para los virus PBI y PLRB y estipular a qué modelos estadísticos se ajustan. Determinar si la distribución y la incidencia de virus en el cultivo tienen correlación con la dinámica poblacional de las especies de áfidos presentes. Como materiales y métodos, diseñamos un ensayo que se repitió durante 2 campañas consecutivas en la estación experimental en Las Talitas. Trabajamos en parcelas de 16 por 16 metros de cultivo de papa variedades punta. En esta parcela tenemos una totalidad de 1008 plantas. La parcela fue dividida en 126 bloques. Cada bloque tenía 8 plantas en total. En los 2 bloques centrales, el 63 y el 64, plantamos plantas que habían sido infectadas con PBI, que los vemos como puntos azules, y PLRB, que los vemos como puntos rojos. A su vez, marcamos una planta de cada bloque, elegida al azar, más o menos buscando que tengan una distribución uniforme, para monitorearla durante 9 semanas consecutivas para ambos virus. Cabe destacar que antes de comenzar con este ensayo, todas las plantas de esta parcela fueron analizada mediante la técnica DAS-ELISA en el Instituto de Patología Vegetal del INTA Córdoba para asegurarnos que todas las plantas estaban sanas, con excepción del inóculo inicial que colocamos en el centro de la parcela. En esta misma parcela trabajamos sobre la abundancia y la distribución espacial de áfidos.
alados utilizando 9 trampas de agua, 8 que rodearon a la parcela y una en el centro, y 32 plantas, en donde yo acá les marco con turquesa el bloque donde estaba la planta que era monitoreada para áfidos ápteros mediante la técnica de golpeado. Entonces teníamos 9 trampas de agua y 32 plantas monitoreadas para áfidos ápteros. Bien, los resultados de este capítulo fueron los siguientes. En este gráfico podemos ver la curva de progreso de la enfermedad del virus PBI. En el eje horizontal vemos los días después de la plantación y en el eje vertical el porcentaje de plantas enfermas. Con una línea punteada vemos la primera campaña y con una línea continua la segunda. Podemos ver cómo en la segunda campaña obtuvimos un mayor de plantas enfermas con el virus con respecto a la primera. Y que el virus, una vez que comienza a enfermar a las plantas, tiene un crecimiento bastante rápido, alcanzando estos grandes porcentajes de plantas infectadas. Con respecto al PLRB, el segundo virus que probamos, también vemos que la primera campaña se obtuvieron mucho mayor porcentaje de plantas enfermas, que llegó a registrarse un 31,5%, perdón. Una vez que el virus comienza su actividad, tiene un crecimiento bastante más lento si lo comparamos con el PBI. Y esto tendría sentido porque ya explicamos que se transmite de una manera persistente por áfidos, o sea que necesitamos todo un tiempo más largo de adquisición del virus y de inoculación. Con respecto a los modelos matemáticos que describen o que explican estas curvas de progreso de la enfermedad, en el caso de PBI se encontró en ambas campañas, acá tenemos la gráfica A, que es la primera campaña, y el gráfico B, la segunda, que el modelo se adaptó a una curva tipo Gompertz. Este modelo matemático tiene curvas típicas en forma de S, con un crecimiento muy rápido al comienzo del cultivo, llegando a un punto de inflexión, y luego un crecimiento bastante más lento hasta llegar al máximo. En este caso no vemos la típica forma de S porque creemos que se está describiendo la primera parte de la curva y nunca se llegó al punto de inflexión. Por otro lado, las curvas del PLRB se adaptaron al modelo matemático de tipo monomolecular, donde vemos un crecimiento, como ya dijimos, mucho más lento, un avance mucho más lento del virus, describiendo esta curva cóncava con respecto al eje horizontal. Bien, en este esquema podemos ver los resultados de distribución espacial de virus. Cada uno de estos bloques es toda la parcela que monitoreamos. Si lo vemos de manera vertical, tenemos la primera campaña para PBI, pintada de celeste, a la par tenemos la segunda campaña para el mismo virus, luego vemos la primera campaña de PLRB en rojo y la segunda campaña para el mismo virus. Horizontalmente tenemos los distintos momentos de monitoreo, desde los 21 días después de plantación, que fue el primer monitoreo, hasta los 77 días después de plantación, que fue previo a la cosecha. Es decir, cada uno de estos cuadrados es como una foto instantánea de ese momento de monitoreo con respecto a las plantas, si estaban sanas o enfermas. Podemos ver en el primer monitoreo que en todos los casos el lote estaba sano, porque yo ya les conté que analizamos todas las plantas, con excepción del inóculo inicial que estaba en el centro de la parcela. Acá también se ve lo que vimos en la curva de progreso de la enfermedad. Las dos segundas campañas, tanto de PBI como de PLRB, podemos ver que hubo mayor cantidad de plantas infectadas y que el avance del virus fue mucho más rápido con respecto a la primera campaña. También podemos ver cómo desde el inóculo inicial central los virus se van moviendo hacia el extremo suroeste de la parcela, ¿sí? Hasta los últimos monitoreos donde ya hay tantas plantas infectadas que la distribución es más o menos uniforme. Con el PLRB vemos el mismo comportamiento, que es mucho más evidente en la segunda campaña porque al tener más plantas enfermas se ve más esta distribución desde el centro hacia el suroeste de la parcela, que cuesta un poco detectarlo en la primera campaña. Bien, para analizar la distribución espacial de áfidos se confeccionaron estos gráficos en donde puedo ver, en este gráfico vamos a ver áfidos alados, tengo la primera campaña en el gráfico A y la segunda campaña en el gráfico B. Cada uno de estos cuadrados también va a ser una foto instantánea de la parcela en ese monitoreo, pero en este caso con respecto a la distribución de áfidos alados. Y los voy a analizar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, este sería el primer monitoreo realizado y este sería el último monitoreo de ese ensayo. En fucsia fuerte tenemos la menor cantidad de áfidos y en turquesa la mayor cantidad. Si analizamos a ambas campañas podemos ver que en la primera campaña hay una gran cantidad de áfidos alados, mientras que en la segunda hay mucho menos, fíjense que el celeste ni aparece. Y en las tres primeras campañas hay
poca cantidad en los 3 primeros monitoreos hay poca cantidad de áfidos y están distribuidos de manera bastante uniforme. Ya en el 4º monitoreo, fíjense acá, puedo ver una mayor concentración de áfidos, tanto en el extremo norte como en el sur de la parcela, que se hace más evidente en este monitoreo, en el 5º. Ya a partir del 6º y del 7º también logro una uniformidad de áfidos en la parcela. En la segunda campaña veo, además de menos cantidad, que a partir del 4º monitoreo, acá pueden ver que esta esquina suroeste del lote se empieza a colorear más blanca, es decir, que tiene más abundancia de áfidos concentrado en el extremo suroeste. Esta concentración de áfidos alados se mantiene durante el resto de los monitoreos, que coincidirían con la distribución de los áfidos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Con respecto a los ápteros, tenemos de nuevo la primera campaña en el gráfico A y la segunda en el gráfico B. En la primera campaña también vemos más cantidad de áfidos con respecto a la segunda. Los primeros 3 monitoreos vemos bastante uniformidad en la distribución. Ya en el 4º y 5º monitoreo podemos ver una concentración en el extremo norte y sur de la parcela, igual que los alados. Nada más que cuando avanza en los monitoreos, la concentración de áfidos ápteros se focaliza más que nada en el extremo norte de la parcela. Mientras que en la segunda campaña se ve un poco lo contrario. Tenemos una concentración de áfidos ápteros desde el primer monitoreo en el extremo suroeste de la parcela que se mantiene durante todo el ensayo, coincidiendo con la distribución de alados de la segunda campaña y de virosis que vimos en la diapositiva anterior. Cuando se analizó si existían relaciones entre la distribución de áfidos y de virus presente, nos dieron resultados significativos solo cuando se relacionaban los virus con los áfidos ápteros. No obtuvimos resultados significativos estadísticamente entre virus y áfidos alados. Bien, las conclusiones de este capítulo son: la incidencia alcanzada por el PBI fue mayor en ambas campañas con respecto al PLRB. Se determinó un mismo patrón de las curvas de progreso de la enfermedad para cada virus y ambos ciclos, pudiéndose observar que el PBI progresó de manera más rápida que el PLRB. En base a esto podemos aceptar la hipótesis planteada sobre los altos porcentajes de virus en papa y su rápida diseminación en el cultivo. El modelo matemático que describió la curva de progreso de la enfermedad de PBI en ambas campañas fue Gompertz, coincidiendo con la hipótesis planteada, mientras que en PLRB habíamos hipotetizado que se iba a ajustar al modelo logístico basándonos en la bibliografía. Sin embargo, en este estudio se adaptó mejor al modelo monomolecular. El avance de las infecciones virales se correlacionó estadísticamente con la abundancia de áfidos ápteros, por lo que se podría considerar al número total de ápteros colectados en los monitoreos como un predictivo de la dispersión de virus. Con respecto a los alados, si bien vemos una coincidencia gráfica de la concentración de virus en las parcelas y la distribución de los áfidos, estadísticamente no lo pudimos demostrar. Por esto aceptamos solo parcialmente la hipótesis en que la distribución e incidencia de virus en el cultivo tienen correlación con los alados presentes. Debido a que todas las plantas en las parcelas fueron analizadas al comienzo del ensayo y eran libres de virus, se puede asumir que la infección y transmisión fueron debidas a la actividad de vectores presentes en el cultivo durante este periodo. Como recomendaciones generales podemos nombrar: por todos los datos recolectados y analizados, y teniendo en cuenta que no todas las especies de áfidos transmiten virus, es necesario identificar y conocer las especies que se encuentran en las áreas productoras. También es necesario conocer su dinámica y densidad poblacional, el momento en que inician las infestaciones, su dispersión, para poder realizar un eficiente manejo integrado de los problemas fitosanitarios del cultivo. Además del control de áfidos vectores, es recomendable reducir las fuentes de infección mediante un buen manejo cultural del cultivo, que incluya utilizar material de propagación sano, eliminar vegetación espontánea antes de la implantación del cultivo, mantener campos libres de maleza, controlar el cultivo eliminando plantas enfermas, eliminar restos de cultivos previos, destruir el cultivo cuando la infección se produce en etapas tempranas, rotar los cultivos y probar diferentes densidades y épocas de plantación. Muchas gracias. Gracias, Lucía. ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Bueno, momento de los comentarios y preguntas. Doctora Nómedo Campos, ¿quiere comenzar usted? Sí, impresionante, Lucía, realmente un trabajo
súper minucioso, esclavizante. No, terrible el trabajo que has hecho, es hermoso realmente, y destacar que, bueno, hay pocos entomólogos en nuestro país, o sea que ver que gente joven sigue manteniendo la especialidad es importantísimo. Lo único que te quería preguntar con respecto a los resultados que vos recién tenías, esa dispersión que tenías de los alados en un momento en la parte sur y en otro momento en la parte norte, Sí. ¿no se relaciona un poco con los registros de viento que hubo? Sí, pedimos los datos de viento, de ráfagas de viento en la sección de agrometeorología y pudimos ver que depende mucho la semana y el mes, ¿no? Por ejemplo, en los 3 meses que duró el ensayo, que fue agosto, septiembre y octubre, los 2 primeros meses los vientos tuvieron dirección norte-sur, que coincidiría con la colonización, exactamente esa, más del norte hacia el sur. Pero en octubre, en el último mes, los vientos cambian y van de suroeste a noreste. O sea, tenemos una variedad de vientos que habrían hecho, como vos decís, que los alados puedan acceder de los dos márgenes al cultivo. Sí, tiene sentido, ¿no? Claro. Sí. Bueno, te felicito, Lucía, realmente hermosa tesis. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora Murúa, ¿quiere seguir usted? Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, Anita, antes que nada, bueno, te felicito a vos, a tus directores, por el enorme trabajo, coincido con Claudia, enorme el trabajo que has hecho, un grupo muy interesante, debo decirte que aprendí bastante de los áfidos. Yo te quería hacer unas consultitas, digamos, quizás un poco de ignorancia, ya que muchas de las dudas que tenía ya se me han evacuado con tu presentación, que ha sido muy didáctica, tenías mucha información para presentar y has logrado en corto tiempo poder simplificar la gran tesis que has hecho. ¿Por qué en el primer capítulo vos mencionas en las 3 zonas con las que has trabajado, que en Tafí del Valle es donde has encontrado la mayor diversidad de áfidos, alados y ápteros? Sí. ¿Es así? Sí. ¿A qué crees o qué tiene esa zona que marcaría una diferencia en condiciones, quizás en cultivos circundantes, en las prácticas de manejo, que hacen que tenga esa mayor diversidad con respecto a las otras 2 zonas? Creo que Tafí del Valle se caracteriza, como vos bien decís, es una región agrológica muy diferente a las otras dos, tiene condiciones, características, y tiene una diversidad de vegetación que no tiene que ver tanto con la producción, ¿no? Con los cultivos, que quizá hace que esta diversidad sea mayor, que sea más rica el contenido de las especies. Por ejemplo, en la subestación de Tafí del Valle, de la estación experimental, tenemos árboles de durazno, doy un ejemplo, ¿no? Que son, por ejemplo, el hospedero primario por excelencia de muchas de las especies, entre esas de Myzus persice. Entonces, no solo Tafí del Valle, sino que el lugar donde estaban los ensayos está como rodeado por una gran variedad de vegetación que colabora a la aparición de más especies en el cultivo cuando yo estaba monitoreando, asociados al cultivo. Bien, ¿y tenés idea si a lo mejor hay algún enemigo natural que también influye en las otras regiones, capaz que hace que esa diversidad sea menor? ¿O... En realidad sí es probable. Creo que en las otras 2 regiones me parece, ¿no? Que en el lugar que realizamos los ensayos habría más homogeneidad a nivel de vegetación, por eso quizá también menor diversidad de especies de áfidos. Y el tema de los enemigos naturales siempre nos fascinó y nos hubiese encantado abordarlo en esta tesis, por ahí teníamos la intención, pero era una cuestión ya de ampliarlo mucho más al trabajo, que sí quizá está influenciado por los enemigos naturales presentes en algunas zonas y capaz que en las otras no tanto. O la sí. No, seguí. No, digo, o la eficiencia también de algunos enemigos naturales. Sabemos que también hay algunos más específicos, más eficientes, así que sería súper interesante abordarlo y estudiarlo en un futuro. Perfecto, Anita. Y la otra pregunta, esto de ignorancia,
vos decís que en Tucumán la única familia de áfidos que has registrado es Aphididae. Sí. Eso, digamos, difiere mucho en estudios para otras zonas. Esa familia Aphididae tiene algunas características de acuerdo a su biología relacionadas con los factores climáticos que hace que Tucumán tenga las condiciones solo para que esa familia predomine, o no tiene nada que ver. En realidad, en general, de las 3 subfamilias, las 2 primeras, Adelgida y Phylloxeridae, son familias bastante más primitivas, ¿no? Tienen características, por ejemplo, no presentan viviparidad, entonces en general son menos abundantes y menos encontradas a nivel país, te diría, y sin ir más lejos en Tucumán. La familia Aphididae es mucho más ampliamente distribuida y en cuestión de diversidad y abundancia siempre es la más colectada en los monitoreos, así que no es para nada extraño que es la única que hayamos detectado, sí. Perfecto, Anita. Esas son mis dudas. Y bueno, nuevamente te felicito a vos. Genial tu trabajo. Y bueno, y a tus directores, que se nota que ha habido también un apoyo enorme. Totalmente. Felicitaciones. Así Por mi es. parte, está todo bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Gavallet. Felicidades, me gustó mucho tu trabajo, muy interesante y a mí lo que me brinca es la complejidad del manejo que se tiene que hacer entre la asociación esta de áfidos y virus, porque me imagino que identificar los áfidos es técnicamente complicado y necesitas recurrir a especialistas. Entonces los productores que tienen que lidiar con el problema, más bien lo que manejan es quizás sería el inóculo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, me parece que se le presta más atención por ahí a la enfermedad sin tener en cuenta los vectores naturales que puede haber en el campo. Y hay en algunos casos donde se monitorea o se tiene en cuenta el vector, se hace un conteo general, se tiene en cuenta la totalidad de los áfidos. Nosotros vimos por búsqueda bibliográfica que no todas las especies han sido probadas o han sido demostradas que transmitan las viroses, o sea que sí es muy relevante qué especies de áfidos encuentro en un cultivo para analizar o predecir cómo va a ser esa campaña con respecto a las virosis que contagian. A nosotros nos hubiese encantado hacer prueba, por ejemplo, con alguna de las especies frecuentes que elegimos de alados, que no habían sido citadas, nos había encantado hacer ensayos de transmisión de virosis para ver si realmente estaban transmitiendo o no significaban una amenaza en cuestión de transmisión de enfermedades, ¿no? Y como vos decís, Juan, creo que, y Claudia también nombró, es tan importante la identificación de las especies porque es la base, creo que es la base de todo, y sin ir más lejos es la base de este trabajo. Si yo no hubiese podido capacitarme en Mendoza con Jaime, esta tesis no es que no la podría haber hecho, la tendría que haber encarado totalmente diferente porque el contenido de la diversidad, que creo que es una de las cosas más ricas que hemos podido determinar, no lo podríamos haber hecho. Sí. Y requiere mucha práctica la identificación, es sumamente compleja como me imagino que lo es la taxonomía de cualquier grupo. Lamentablemente somos menos cada vez lo que nos dedicamos a esta área de la biología, de la identificación y la taxonomía. Sin embargo, creo que es tan importante, ¿no? Porque de ahí pueden salir numerosísimos estudios y abordar diferente cada investigación, por supuesto. Claro. Y otra duda que me surge por ahí, ¿el virus es también especializado nada más en papa o puede albergarse en otras plantas, en otras solanáceas, por ejemplo? Sí, existen otras plantas, como vos bien decís, muy relacionadas con la papa que también pueden alojar al PBI, al PLRB, tomate, pimiento, hay malezas en donde se ha encontrado que sean hospederas también tanto de los áfidos como de los virus, por eso marcamos la importancia a nivel de manejo cultural del cultivo de analizar, que también hubiese sido súper interesante hacerlo y no pudimos, pero analizar todo el entorno del cultivo para poder ver si existen también plantas que estén hospedando a los áfidos y a las virosis y que me estén actuando como un fuente de inóculo para un posible cultivo futuro. Pero sí, los virus no tienen tanta
especificidad, sino que pueden infectar diferentes especies. Sí, y por último, bueno, la distribución de los virus de los áfidos en un campo, la forma alada de alguna forma es un colonizador, ¿no? Y después ya las formas ápteras se mueven de una forma distinta. ¿Qué opinas al respecto? ¿O qué conclusiones sacarías con lo que estuviste viendo en la dinámica de la distribución del virus? Bueno, la distribución de áfidos me parece muy importante. Como vos bien decís, la de los alados asumimos que, digamos, de los alados puedo interpretar que los primeros áfidos alados que encuentro cerca del cultivo son los que van a estar colonizando y que quizá después ya no vienen tantos áfidos de afuera, sino que los mismos alados de ese cultivo se van moviendo dentro de la misma parcela, ¿no? El áptero, como vos bien decís, una vez que coloniza, no se mueve a tanta distancia. Por ahí pasa de una planta a la otra si hay hojas en contacto o a través del suelo, pero no tiene tanta movilidad, o sea que la distribución de ápteros está muy relacionada a dónde aterriza y coloniza el alado. Fue muy interesante ver que esta zona suroeste de la parcela, le llamemos, habría concentrado los virus en todas las campañas y se veía gráficamente en la misma disposición de áfidos alados al comienzo y ápteros durante la campaña, ¿no? Así que creo que sí tiene todo el sentido del mundo la distribución que encontramos tanto de los insectos como de las virosis. Gracias. Pues sería todo muy, muy interesante tu trabajo, y muy importante también. Me alegro mucho que les haya gustado. Créanme que la presentación me parece que estaba más tranquila y mucho mejor explicada hasta ayer, pero bueno, creo que son cosas que uno por ahí no puede manejar ya de la emoción del momento y de los nervios. Gracias, Juan. Y sí pedirle a quien ha acompañado todo este proceso, si nos quiere dar su opinión, doctora Claps. Bueno, buen día a todos. Felicitaciones, Anita. La verdad que todo un logro. Lo que siempre remarqué desde el primer día era la diversidad de temas que tocabas. Y has podido capacitarte y demostrar que tenés condiciones para la parte taxonómica, para los aspectos ecológicos, básicamente de fluctuaciones, de poblaciones, para la parte de virología, lo cual no es fácil encontrar en un tesista que pueda reunir todas las cosas, pues has tenido que formarte teóricamente y prácticamente en 3 disciplinas bastante complejas las 3. Entonces eso es lo que yo siempre remarqué, y ya meterte con enemigos naturales que en algún momento quisieron, y en vegetación circundante dijimos no, porque ya eran demasiado muy amplios los objetivos para una sola persona, para un solo proyecto. Así que, bueno, muchas felicitaciones y me alegro muchísimo que lo hayas podido concretar. Felicitaciones a los lectores también, Vilma y Daniel. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y finalmente, quisiera, si desean dar su opinión, su comentario a los directores, Daniel y Vilma. Bueno, sí, a mí me gustaría opinar. Realmente para mí fue un placer tener una tesista como Ana Lucía, no solamente por su capacidad de trabajo, que no hace falta explicarla porque quedó demostrada con esta tesis, sino porque es una excelente persona, y eso hace mucho a todo lo que significa llevar una tesis adelante. Ella le puso, además tiene una capacidad de trabajo increíble, ustedes lo pueden ver, un entusiasmo que se nota en todo lo que hace, porque siempre ella nunca dijo que no a nada, y siempre estaba queriendo agregar más cosas, porque realmente se entusiasma y le pone pasión a lo que hace. Tan es así que, bueno, lo han nombrado todos ustedes. Empezamos a trabajar juntas con esto, que tiene que ver con la parte entomológica,
y la virología, y ella aprendió, no se conformó con pedirle a un entomólogo que le hiciera la taxonomía de pulgones, que es muy específica, sino que quiso ir a aprender a hacer la taxonomía, y ella se capacitó. Y bueno, los que están en el tema saben que no hay muchos entomólogos dedicados a taxonomías de pulgones. Los que teníamos importantes como Miguel Delfino y ¿cómo se llama? Jaime Ortego, que fue el que la capacitó a Lucía, se han jubilado, o sea que quedan pocos taxónomos, y ella actualmente está en condiciones de hacer identificación de pulgones. De hecho, sé que la han llamado en muchos lugares para que ayude y colabore con eso, lo cual me parece excelente. Y bueno, ese entusiasmo que a ella le llevó a hacer una tesis con tanto trabajo. Ha recolectado más de 20.000 especies y caracterizado, identificado meses trabajando con la lupa y haciendo taxonomía. Y después no solamente hizo esta parte entomológica, sino que se fue al laboratorio y aprendió a hacer diagnóstico de virus y se metió con la parte de virología. O sea, realmente admirable la capacidad de trabajo, el entusiasmo y además de eso, una excelente persona, excelente compañera. Fue realmente un placer tener una tesista como ella. Gracias. Gracias, doctora. Yo quiero agradecer, por supuesto, creo que ha sido una tesis realmente muy interesante, lo hemos podido apreciar en toda su dimensión en esta presentación que pudo sintetizar todo el trabajo de tantos años. Así que felicitaciones, Ana Lucía, creo que ha sido excelente tanto la investigación como la presentación. Creo que has recolectado importante información para Tucumán. Yo creo que en los aspectos productivos del cultivo de papa en la provincia, esta información es muy valiosa, especialmente valiosa para la zona de Tafí del Valle. Ustedes conocen, y lo señaló Ana Lucía, la importancia que tiene el área de Tafí del Valle como zona productora de papa semilla. Creo que esto contribuye un poco a optimizar el manejo. Creo que también, desde el punto de vista institucional, desde la estación experimental, siento una gran satisfacción de que hayamos podido aportar a lo que es la formación de recursos humanos. Y esa, si bien no es una tarea que figura en nuestros objetivos institucionales, lo venimos haciendo como una manera de contribuir también a los recursos humanos que luego se vuelcan a la industria o a la academia. Así que quiero agradecerle, además de Ana Lucía, quiero agradecerle a Vilma Consi, y por intermedio de ella también al IPABE, porque han contribuido a generar información para Tucumán. El agradecimiento también a Jaime Ortego, que ha sido clave en lo que es la formación de Ana Lucía para la parte de identificación de pulgones. Así que, y también, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Naturales, que ha acompañado todo este proceso. Así que felicitaciones una vez más, Ana Lucía, muy contento de que hayas podido culminar esta importante etapa de tu vida. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Ana, ¿querés cerrar esta instancia con algunas palabras de agradecimiento? Es tu momento. Sí, por supuesto que por suerte tengo mucha gente para agradecer, espero que las emociones me permitan llegar al final. Bueno, agradecer principalmente a las instituciones que hicieron posible este trabajo, a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y al Instituto de Patología Vegetal del INTA Córdoba, y a CONICET por haber financiado mediante becas mi trabajo. A mis directores, la doctora Vilma Consi, porque no solamente me abrió las puertas del IPABE, sino también las de su casa, en varios de los viajes a Córdoba, me alojó en su casa. Los días que yo pasaba en Córdoba trabajando, todos los insumos del laboratorio de Vilma y la gente que trabajaba con ella se disponían para ayudarme en lo que yo necesitaba, tanto en análisis de LISA, en búsqueda bibliográfica, análisis estadístico. Tuve un acompañamiento incondicional de parte de todo el equipo, principalmente Ceci, Karina y Sole, las chicas del laboratorio, y por supuesto Vilma.
A mi codirector, Daniel Plopper, por su apoyo y palabras de aliento en cada reunión y mail que intercambiamos. A mi director de beca, el licenciado Eduardo Willing, por insistirme en que termine este proyecto, porque tuvimos charlas súper productivas mediante mate de por medio. A los miembros de la Comisión de Supervisión, Lucía Claps y Eduardo Birla, porque siempre tuvieron la mejor predisposición y me hicieron observaciones siempre muy enriquecedoras a mi trabajo. Al jurado, que se tomó el trabajo de la lectura minuciosa del trabajo y aportarle desde cada punto de vista ideas que por supuesto le hicieron mucho mejor a la tesis. En la estación, a la sección de horticultura y de zoología, a los jefes de sección y a todos mis compañeros de ambas secciones que me colaboraron de una manera u otra a hacer los ensayos. Dentro de zoología agrícola quiero agradecer principalmente a Chicho, Lalo, José, que me acompañaron muy de cerca en todos los ensayos, a mi gran amigo el Nene Vera y a mi gran amiga y colega Silo Ortega, que me acompañaron en muchos de los monitoreos. Dentro de horticultura, Alicia Fons e Inés Valdés, porque me ayudaban con todos los ensayos, los insumos que necesité, y me llevaron hasta Fiel Valle todas las semanas para monitorear. En lo personal, a toda la Secretaría de Posgrado, que realmente hacen que todo el proceso de presentación de este trabajo, que no es nada fácil, fluya, principalmente a Pablo y a Fer Saavedra. Pido disculpas si me estoy olvidando de alguien. En lo personal, a mi familia, a mis padres, Irmita y Lucho, por darme las herramientas para ser lo que soy y siempre priorizar mi estudio, a mis hermanos, Luffy y Benja, y a mis cuñadas, que son los mejores cómplices que puedo tener. A mi familia, adquirida hace algunos años, los Rossini Escalora, por la gran energía y apoyo de siempre. A mis amigos y amigas, que son los hermanos de la vida que elijo todos los días. A mi teacher Lucy, que siempre me animó a ser valiente y a terminar con esta etapa. Y por último, y más importante, a Franco, que es mi gran amor, que tiene la capacidad de alinear mis energías y me hace sentir la persona más importante del mundo. Gracias. Gracias, Ana. Y ahora sí, a los presentes, por favor, que prendamos las cámaras y los micrófonos y le brindemos un fuerte aplauso a Ana Lucía. Gracias. ¡Bravo! Gracias, amiga. Genialita, genia. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Ani. Gracias, Anita. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Jaime, muchas gracias por volverme una fanática de los áfidos. Muchas gracias. Seguí ahí. Bueno, Tremendo trabajo, Anita. Hermoso. Gracias, muchas gracias. Bueno, gente, quédense un minuto conversando y felicitando a Ana Lucía. Nosotros vamos a pasar con el jurado a una sala privada. Le voy a pedir al jurado que acepte la invitación y nos espera el resto, unos 10-15 minutos, que se termine el acta. Y nos volvemos a encontrar para la lectura. No se vayan. Que no anda la cámara. Perfecto. Bueno, como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Acta número 11 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 31 días del mes de mayo del año 2021, siendo las 8:30 horas, bajo modalidad virtual, se constituye el Tribunal Examinador, designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Ana Lucía Ávila, conducente a la obtención del grado académico superior de doctora en Ciencias Biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por la licenciada Ana Lucía Ávila, bajo la dirección de la doctora Vilma Cecilia Conci y codirección del doctor Leonardo Daniel Plopper, está referido al tema identificación, ecología de áfidos y su relación con la transmisión de virus en el cultivo de papa en la provincia de Tucumán. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora Claudia Fernanda Nómedo Campo, doctora María Gabriela Murúa y doctor Juan Antonio Rull Gaballet, quienes formulan sus conceptos
sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. Se destaca la importancia del aporte en el conocimiento de la diversidad de áfidos en el noroeste argentino. El desarrollo metodológico elaborado fue de excelencia. Es de destacar el buen manejo de los distintos campos del conocimiento que se integraron en esta tesis. En cuanto al manuscrito, está muy bien redactado e ilustrado, lo que permite una fácil lectura y comprensión. La exposición fue clara, concisa y dinámica. Fue realizada en tiempo y forma y reflejó adecuadamente el contenido de la tesis en su totalidad. Es importante destacar el aporte al sector productivo de los resultados obtenidos durante la tesis. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Lucía Elena Claps en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10 con recomendación de publicación. No habiendo para más, se elabora la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctora Claudia Fernanda Nómedo Campo, doctora María Gabriela Murúa y doctor Juan Antonio Rull Gaballet. Felicitaciones, doctora. Y ahora sí, podemos darle un fuerte aplauso a la flamante doctora en Ciencias Biológicas. Gracias. ¡Bravo! Estuvo buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al jurado y a todos los que estuvieron acá hoy compartiendo este excelentísimo momento tan esperado por mí, por mi gente querida. Muchas gracias. A festejar. Anita, bravo, Anita. En cualquier momento te pido que me recibas en pasantía. Claro, cómo no. Si me permiten un momentito. Bueno, yo felicitarla nuevamente en nombre de toda la Secretaría de Posgrado, a Ana Lucía, agradecerle a los miembros del jurado, a Lucía en su condición de representante de la Comisión de Supervisión. Feliz de tener varios amigos aquí presentes. Agradecerle a la licenciada Enrico, que es la coordinadora de posgrado que siempre nos acompaña en las tesis. Y yo simplemente voy a cerrar la transmisión de YouTube, voy a cerrar el marco académico de esta tesis, pero la sesión queda abierta para que ustedes tranquilamente sigan conversando aquí el tiempo que quieran con Ana Lucía. Yo simplemente cierro lo que es la parte formal y académica, así que bueno, gracias a todos y felicitaciones nuevamente.